Vamos a utilizar GeoGebra Clásico para diseñar un cilindro de dimensiones variables. Pero antes de comenzar, quitaremos el etiquetado automático, haciendo clic en ningún objeto nuevo. Seleccionaremos también la vista gráfica 3D y la haremos un poco más grande. Antes de trazar la circunferencia que se utilizará como base del cilindro, definiremos un deslizador para su radio. Lo llamaremos R y lo definiremos entre 0 y 5, con un incremento de 0,1. Y ahora trazamos la circunferencia seleccionando circunferencia de centro y radio. Haremos clic para señalar el centro y como radio colocaremos el deslizador R. Eso significa que si movemos R, esa circunferencia se hará mayor o menor. A continuación definiremos otro deslizador para la altura del cilindro. Lo llamaremos A y lo definiremos, en este caso, entre 0 y 10, con un incremento también de 0,1. Y para representar el cilindro, haremos clic en el área 3D y seleccionaremos extrusión a prisma, porque puede ser un prisma o un cilindro. Seleccionaremos la circunferencia que será base del cilindro y definiremos su altura con el deslizador A. Observamos que al mover el deslizador A, el cilindro crece o disminuye en altura. Y ya hemos representado un cilindro de radio y altura variable. Para calcular ahora el volumen del cilindro, haremos clic en el área 3D y seleccionaremos el botón volumen, haciendo clic sobre el cilindro. Y se obtiene un volumen de 42,75 unidades cúbicas. Lo arrastraremos al área 2D para tenerlo visible de una forma más clara. Finalmente calcularemos la superficie del cilindro y para ello pulsaremos en el botón área y seleccionaremos el círculo que forma la base, obteniéndose un área de 10,18 unidades cuadradas. Para calcular el área total tendremos que multiplicar el área del círculo, que se ha llamado B, por 2, porque tenemos la base superior y la base inferior. Y después calcular el área lateral, que está formada por un rectángulo, pues si abrimos ese cilindro vemos perfectamente que se forma un rectángulo, donde la base es el perímetro de la circunferencia, es decir, 2 por pi por r. Y la altura es la altura del cilindro, es decir, A. Y para anotar el área total debajo del volumen, haremos clic en texto. Escribiremos área total y pulsaremos en avanzado. Y en el menú con el símbolo de GeoGebra seleccionamos área total y obtenemos 31,67 unidades cuadradas. Al mover los deslizadores de altura y de radio, iremos variando el volumen y el área total del cilindro. De esa forma, si quisiéramos conseguir, por ejemplo, un volumen de 100 centímetros cúbicos, pues ajustaríamos estos dos parámetros para conseguir sobrepasar por lo mínimo 100. Si necesitáramos mayor precisión, bastaría con hacer clic con el botón derecho sobre el deslizador, seleccionar configuración y en ella disminuir el incremento a 0,01. Y lo mismo con el deslizador R. De esta forma se moverían los deslizadores con mayor precisión y conseguiríamos más fácilmente obtener un volumen de 100 centímetros cúbicos, por ejemplo, si esa fuese la unidad de medida, con un área de 62,77 centímetros cuadrados. Así que al mover los deslizadores conseguiríamos obtener un envase que cumpla las condiciones buscadas.